Y sí es necesario, Guillermo, trabajar muchísimo más en fortalecer la aplicación de la legislación. Panamá tiene yo no sé cuántas normas ambientales, pero tiene un montón de regulaciones. Nosotros a veces bromeamos y decimos, tú pateas una piedra en Panamá y te sale una normativa ambiental nueva, ¿no? Sí es necesario actualizar. Hay normativas, por ejemplo, de calidad ambiental que se aprobaron en el 2000, antes del 2009, en la administración, imagínate, de Martín Torrijos, que no han sido actualizadas ni se han generado nuevas normas. Pero en términos generales, hay un marco regulatorio que permite la gestión adecuada de los recursos naturales o la gestión ambiental. Si bien a lo mejor podría... Natalia, ¿yo cómo estás, Natalia? Hola Guillermo, muy contenta de haber podido llegar. Está la calle un poco complicada, así que bueno, contenta de estar aquí una semana más contigo. Y creo que está Diego hoy, Así es, está don Diego ¿cierto? Hurtado. Diego Hurtado está ahí. Las elecciones de México también, un poco, bueno, bastante interesantes para los que estamos en el mundo científico, en el mundo técnico y en el mundo de cambio climático. La nueva presidenta electa de México estaba siguiendo muy de cerca con muchos colegas de México que tienen como muchas expectativas puestas esta nueva administración con la nueva presidenta electa de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se dice su apellido, Así Guillermo? mismo, Chenbaum. Sheinbaum. Ajá. Es apellido judío. Ok. No, es interesante, por lo menos no desde la perspectiva, desde mi mirada, eh, interesante que hayan sido dos candidatas mujeres en un país con una cultura bastante particular, inclinada más eh, para decirlo de una forma, hacia los hombres, y han sido dos candidatas mujeres y esta con un perfil, nuevamente, un perfil bastante de gestión ambiental, bastante particular, por lo menos en mi mirada, ¿no? No sé si en la región, Guillermo, que tú eres mucho más conocedor que yo sobre eso, hay otro perfil de presidente o presidenta similar a la de la nueva presidenta electa de México. No, no, en América Latina no. Eh, ella es más parecida, ¿sabes? Aquí en Angela Merkel. Angela Merkel, que era doctora en física y química, eh, tiene un pensamiento racional muy fuerte. Angela Merkel no era una tipa muy carismática, una persona muy práctica. Y esta es más, tres cuartos de lo mismo, lo único que una a la derecha conservadora y esta a la izquierda progresista, ¿no? Sí, eso es lo que decía, ¿no? Que esta también se veía muy pragmática en comparación a su antecedor, bueno, al actual presidente de No la México, vas a ¿no? ver en un discurso de estupideces y tonterías tipo Podemos en España, sino un discurso bastante racional, eh, quizás más racional que el del propio Boric en Chile. Eh, o sea que lo veo poco ideológico, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que ella sí tiene claras algunas cosas, ¿no? El tema medioambiental, el tema de la lucha de los derechos de la mujer, cosas que siempre caen dentro del aspecto social, socialdemócrata, de izquierda, y que ella lucha por eso, pero también le ha dado mucho empuje al tema empresarial en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que hay de una de cal y una de arena. Sí, no, ella se ha caracterizado y además lo ha dicho mucho, ¿no? El tema, la parte científica, por ejemplo, ella era parte de los científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático. Ha sido muy estudiosa y muy liderando, por ejemplo, muchos procesos que tenían que ver con inventarios de efectos invernaderos en México y otros procesos asociados al tema de cambio climático, pero también a los procesos industriales y de las industrias más importantes de México, esos procesos de tecnologías limpias, esos procesos de cómo se ligan las empresas al cumplimiento de los compromisos internacionales sobre cambio climático, pero también cómo pueden ser más eficientes al hablar de productividad. Entonces tiene como un balance interesante. Vamos a ver qué sucede con su gestión, pero por lo menos sí tenemos alguna mirada de observar si estos temas gestionados de una forma mucho más pragmática, mucho más balanceada, mucho más vinculada al tema de desarrollo, no tanto al activismo, sí puede ir calando las agendas políticas y de gestión presidenciales de los distintos países
de Latinoamérica. Europa es un poco más distinta a nosotros, pero es lo que, por lo menos, es la apreciación que va a suceder. Y si estos temas realmente ya están llegando el momento de que sí son, por lo menos, considerados como algo positivo y no tan negativo dentro de un perfil de estas características como esta nueva presidenta electa de Mira, si México. yo tuviera que ver algo con las relaciones internacionales de Panamá, bueno, primero Colombia y Costa Rica como siempre, pero yo miraría antes que Estados Unidos a México. A pesar de que un gobierno de izquierda y todo lo que tú quieras, el peso económico de México y teniendo un gobierno, una gobernante que es más pragmática que ideológica, te da la ventaja, porque al final está dentro de nuestro corredor natural. Y las características, si bien México es muy grande, como un subcontinente, lo que tú dices, ¿no? En temas medioambientales, en temas de comercio, México, antes que la Unión Europea, yo con la Unión Europea no habría nada. A la Unión Europea les diría, mira, o me sacas de ese poco de lista, o tú vas a ver lo que va a pasar. Y comienzo a ponerle retorsión como loco un poco de estos países, a Francia, a toda esa gente, para ver, porque ellos tienen su lavadero, Malta, Luxemburgo, Liechtenstein, el Andorra, y nadie dice nada, y entonces nosotros somos los lavaderos y la cosa. Entonces, cuando ellos arreglen ese estatus con nosotros, hablamos de nuevo. Y mientras tanto, Estados Unidos, China, México y nuestros vecinos, ahí está nuestro eje. No hay más nada que hacer. Pero vamos a ver qué se viene ahora, porque también como viene un nuevo cambio de administración, pero bueno, la Unión Europea sigue con esas, fomentando relaciones dentro de nuestros países, que por cierto también hay una reunión ahora en junio con el grupo de asesores en materia ambiental en Bruselas. Está en Panamá, por lo menos el equipo está liderado por el MISI, el Ministerio de Comercio e Industrias, y también por el Ministerio de Ambiente, y va a haber participantes de sociedad civil de Panamá. Hay un foro de diálogo de la sociedad civil que se dan en espacios de reuniones anuales, y va a haber un intercambio en este sentido, en políticas ambientales, laborales, aspectos normativos y de regulaciones sobre la minería. Mira, no había visto la agenda, pero esa reunión se viene, creo que el 16 de junio empieza, con representantes de Panamá. No sé si de otros países, porque este está asociado con el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, y creo que va a haber representación de todos los países centroamericanos. Excelente, excelente. ¿Eso cuándo es, Natalia? Si no me equivoco, a ver, déjame ver la fecha que nos habían mandado, creo que como es no sé si es del 14 al 17 de junio en estas sesiones que va a haber. Y Panamá pues, tuvo una reunión preparatoria, así que bueno, vamos a ver qué se hace, ¿no? Pero sobre todo, es la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, que está dentro de lo establecido en el acuerdo eh, de ADA. Así que bueno, ahí sí hay como materia ambiental y laboral. La parte laboral ahí sí te la debo, Guillermo, porque no tengo la menor idea qué se va a hacer en esa parte o cómo se gestionan o cómo se discuten, pero sí en la parte ambiental va a haber este diálogo de la sociedad civil y ya los temas que te mencioné que van a ser abordados. Pero ahora en junio, dentro de poquito, empieza esa sesión de intercambio. Voy a estar más atenta para ver cuáles son los resultados de las discusiones y generalmente, qué más pasa más allá de escuchar a las partes interesadas en estos diálogos y de escuchar las preocupaciones en temas ambientales que se puedan tener. Y también recordar que la Unión Europea también destina fondos para proyectos en temas ambientales. Creo que en estos momentos hay dos grandes fondos que se gestionan a través de la Unión Europea, o por lo menos uno, que es creo que se llama el proyecto de los grandes bosques mesoamericanos, que también incluye a Panamá. Entonces no hay que olvidar que también tenemos otro tipo de relaciones vinculadas y que tenemos que observar qué se va a hacer o cómo se van a seguir gestionando esos recursos, ¿no? El proyecto se llama Proyecto Cinco Grandes Bosques de Mesoamérica,
e incluye el tema de la selva maya en México, Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Entiendo, entiendo. O sea que hay bastante trabajo en medio de la transición. Bueno, en medio de la transición hay bastante trabajo. Creo que ya se están acomodando las fichas en el equipo. Entiendo que Oscar Vallarino, que estuvo por muchos años en la autoridad del Canal de Panamá liderando la SICH y todos los temas de gestión ambiental de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, es el viceministro designado y que ya está activo todo el equipo, o no sé si todo el equipo, pero parte del equipo de la nueva administración que lidera Juan Carlos Navarro, haciendo la transición con sus homólogos en la administración actual. Creo que han tenido la segunda reunión, Mercedes Concepción, el actual ministro, con Juan Carlos Navarro, que es el ministro designado, para avanzar en los temas de transición. Y hay muchos temas, Guillermo, que siguen andando, o sea, el país, o los temas, y sobre todo los temas que tienen que ver con financiamiento, con acuerdos multilaterales o internacionales, eso va avanzando, ¿no? Y hay retos importantes en temas, no solamente en los instrumentos que regulan las actividades humanas que sean balanceadas con los temas de conservación ambiental, sino todos aquellos que son de la naturaleza del Ministerio de Ambiente, todo lo que tiene que ver con biodiversidad, con cómo gestionas y aprovechas sosteniblemente los recursos naturales, pero también las especies de vida silvestres o las especies de fauna, cómo gestionas el 34% del territorio de Panamá que está constituido legalmente bajo una categoría de áreas protegidas. El tema, por ejemplo, las áreas marinas también, que tienen una superficie bastante considerable que Panamá ha ido aumentando dentro de estas iniciativas o estas estrategias globales para asegurar la conservación de los océanos y el aprovechamiento sostenible de este ecosistema y de los recursos de los que nos proveen. Hay temas como, por ejemplo, el tema de cambio climático que anteriormente habíamos hablado con Eduardo Reyes, porque Panamá acaba de lanzar también los nuevos compromisos a lo que asume el país dentro del Acuerdo de París, que van a ser presentados. No sé si va a ser presentado por la actual administración o se va a mantener un compromiso de esperar que la nueva administración entre y entregarlo a finales de 2025, que es la fecha establecida. Eso no sabemos qué va a suceder, pero hay un montón de temas que son cruciales, el tema de cuencas hidrográficas, de recursos hídricos, cuál va a ser la estrategia del Ministerio de Ambiente para la cuenca del río Indio, el soporte a las estrategias que se tengan por parte de la Autoridad del Canal de Panamá. Obviamente el tema minero es algo que también está sobre la agenda y sobre todo el proceso de cierre, si es lo que así se continúa dentro de esta administración que va a tener la actividad minera en el área de Nonso, pero hay tantos temas paralelos, Guillermo, que la agenda sí es, yo creo que bastante importante, interesante, y vamos a ver cómo arranca esta nueva administración. Tiene perfiles, el equipo de Juan Carlos Navarro tiene perfiles muy buenos en los temas ambientales, en los temas técnicos también, pero también algo importante que a veces se nos olvida, Guillermo, que estos puestos son también de gestión, de administración. No es solamente un tema de conocer aspectos técnicos. Tienes que tener pues una mirada de gestora, ¿no? Para poder integrar todos los aspectos de lo que ve el Ministerio de Ambiente, que es bastante. No lo puedo ni siquiera enlistar, pero es muchísimo, Guillermo. Sabes que, bueno, antes de seguir con ese tema, quiero que me tengo que ir a la pausa, pero lo de Oscar Vallarino todavía no se ha anunciado, pero bueno, ya más o menos varios lo sabemos. Y Oscar, que lo conozco bastante bien, que le mando un gran abrazo si nos está escuchando, y tiene una ventaja, que además de ser una de las personas que ha estado muy involucrada, estuvo muy involucrada en el tema del agua, en la autoridad del canal, estuvo muy involucrado también en el proyecto de ampliación del canal, así que conoce muy bien la cuenca del canal de Panamá, que es fundamental en el trabajo que hace el Ministerio de Ambiente. Así que, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento, va a ser bastante complementario tenerlo de viceministro. No, a mí me encanta porque son perfiles que se complementan bastante bien con la parte de desarrollo sostenible, la parte de gestión ambiental, pero también con la parte medular del Ministerio de Ambiente. El corazón del Ministerio de Ambiente es la biodiversidad.
Para eso se crea el Ministerio de Ambiente, para regular también las actividades humanas y que se pueda hacer aprovechamiento sostenible y también conservación en los casos que se requieren de esa biodiversidad. Y él fue también director ejecutivo de ANCON. Así que vamos a ver esa mezcla. Por lo menos a Claro, mí me parece bastante claro, interesante. los dos estuvieron en Ancón, pero lo mejor de todo es que Juan Carlos es un tipo de ebullición, ¿no? Los dos- lo empuja un poquito y el tipo estalla, y Oscar es todo lo contrario, siempre se mantiene en calma, así que ahí van a ser un buen dúo. Oye, vamos a la pausa, Natalia, ¿te parece? Y regresamos con más Semana Ecológica con Natalia Young, aquí en la mañana Ancón por Radio Ancón. Estamos de vuelta con nuestra bióloga favorita, Natalia Young, en Semana Ecológica. Estamos hablando, Natalia, de el nuevo Ministerio de Ambiente que, bueno, va a tener estas características, liderado por Juan Carlos Navarro, que estaba en el bullpen ahí hace rato esperando como que le dieran la oportunidad, pero ha empezado señalando cosas, ¿no? Ya, ya, ya miró para el Darién. Eso es un tema que por el tema de la mina ha sido olvidado, pero fíjate que en San Carlos también se dio un incidente con un grupo que ha invadido un manglar en San Carlos y que ha estado haciendo extracción de esta madera que está apetecida por esta gente y que nos lleva a el tema que habíamos hablado ya alguna vez, la necesidad de apuntalar la Fiscalía de Delitos Medioambientales, Natalia. Bueno, yo creo que todo el sistema de supervisión, de fiscalización, de monitoreo, tanto en la esfera administrativa como en la penal. Obviamente la fiscalía tiene un papel muy importante, pero también se alimenta, no sé si es el término correcto, pero también se alimenta del trabajo que hacen la vía administrativa. Entonces, quienes levantan los reportes, los peritajes, etcétera, son, por ejemplo, los inspectores o los especialistas o los técnicos del Ministerio de Ambiente también. Tienen que trabajar de una forma muy integrada. Y sí es necesario, Guillermo, trabajar muchísimo más en fortalecer la aplicación de la legislación. Panamá tiene yo no sé cuántas normas ambientales, pero tiene un montón de regulaciones. Nosotros a veces bromeamos y decimos, tú pateas una piedra en Panamá y te sale una normativa ambiental nueva, ¿no? Sí es necesario actualizar. Hay normativas, por ejemplo, de calidad ambiental que se aprobaron en el 2000, antes del 2009, en la administración, imagínate, de Martín Torrijos, que no han sido actualizadas ni se han generado nuevas normas. Pero en términos generales, hay un marco regulatorio que permite la gestión adecuada de los recursos naturales o la gestión ambiental. Si bien a lo mejor podrías reforzarlos con manuales, con procedimientos, con protocolos, con guías, es necesario también el recurso humano que aplique esa legislación. Cómo se aplica, qué dice la norma, cuáles son los procesos administrativos, que hagan las investigaciones pertinentes y que sirvan para lo que es, para disuadir un comportamiento que va contrario a lo que dice la ley. En eso se basa. Sí debe ir asociado con otros instrumentos, porque la persecución del delito, para decirlo de una forma, no es suficiente si no tienes prevención. Pero en esa parte creo que la Fiscalía sí necesita también mayores recursos, mayores apoyos, pero todo el sistema de estas instituciones administrativas que también tienen una responsabilidad, tienen que fortalecerse. Hay cosas que también son necesarias en términos de transparencia. Por ejemplo, Guillermo, muchas veces se señala la extracción de madera de Darién, de estos árboles naturales, de estos que se extraen, estos árboles milenarios y a veces pasan los camiones que no tienen la placa detrás o que no se ven las guías o que no sabe si tienen microchip, qué es lo que sucede y cómo pasan por tantos controles y a veces no está claro si cumplen o no con la normativa. Eso hay que observarlo, que fue algo que señaló el ministro electo, digo yo, designado Juan Carlos Navarro. ¿Cómo vas a gestionar eso? Porque sí es cierto que en estos momentos ya nos están dando permisos para extraer madera del área de Darién, pero hay unos, no sé si decir algunos grises, porque hay algunas autorizaciones que se dieron en años anteriores y esos posiblemente estén vigentes. Entonces, ¿cómo tú puedes asegurar que la madera que se está extrayendo, donde la gente señala esos camiones que pasan con estos grandes árboles ahí puestos,
¿cómo sabes exactamente que todos cumplen con la normativa y no tienes, ¿cómo se diría?, blanqueado, metido por ahí otros que no cumplen? Entonces, eso es algo que hay que observar. ¿Cómo se va a continuar con el monitoreo satelital que ha establecido el Ministerio de Ambiente? El tema del levantamiento. Mira, la otra cosa curiosa que escuchaba cuando estabas hablando con Maru Gálvez, del desafío que ella piensa que es uno de los más importantes y es el acceso a la data en temas de turismo de una manera oportuna, o sea, casi inmediata, y lo comparaba con República Dominicana, que las autoridades te hablan la aplicación y ahí mismo te van viendo cuántos turistas hay y te pueden decir dónde es más factible que tu inversión tenga rentabilidad. Pues la información es importante y eso también es otro de los desafíos que tenemos en Panamá. No tenemos data actualizada que nos permita ver qué es lo que está sucediendo y cómo establecer estrategias. Y eso es un reto también importante que va a tener el ministerio en esta nueva administración. ¿Cómo vas a mantener, monitorear, fiscalizar y tomar las medidas oportunas? Porque los procesos penales, Guillermo, tienen que investigarse, los expedientes tienen que alimentarse, no es de la nada, por más que tengamos a una fiscal que a mí me gusta muchísimo el trabajo que está haciendo con los pocos recursos que tiene, la fiscal Fátima. Y ahí viene otra interrogante que también tenemos. ¿Cómo se va a mantener la fiscalía de así? O sea, porque antes pasaba que los fiscales lo rotaban y fiscales que habían sido entrenados y capacitados y habían tenido una trayectoria importantísima, por ejemplo, Ruth Borsillo, que es una de los referentes en temas de justicia en los temas ambientales, pero los van rotando. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder con la Fiscalía Ambiental? ¿Se va a mantener? ¿Cómo la van a mejorar? ¿Cómo la van a fortalecer? ¿Y cómo se va a fortalecer el trabajo entre la administración pública, que son las instituciones del Ejecutivo, con los operadores de justicia a nivel judicial, por ejemplo? Entonces, ahí es algo que también se debe observar, porque si no, no sirve de nada. Tú me lo mencionabas, se meten a invadir áreas, a talar. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo vas a parar? Lo que sucedió en Ancón, ¿te acuerdas que en Punta Patiño tuvimos al personal de Ancón, donde un día se levantaron y había una carretera pasando por su propiedad, por su reserva privada? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se van a gestionar? Vamos a ver a quién va a ser el asesor legal o la asesora legal del ministerio, cómo van a trabajar. Hay una oficina, que ahora no se me escapa el nombre, hay una oficina de la policía dentro del Ministerio de Ambiente, de la policía es ecológica, ambiental y turística, creo que no me equivoco el nombre, pero es un nombre súper largo. ¿Cómo va a ser ese trabajo en coordinación también con los estamentos de seguridad? Porque recuerda, Guillermo, que muchas áreas protegidas no son tan accesibles ni siquiera para algunos funcionarios. Por ejemplo, en Darién, en algunas áreas tienes que entrar con Senafrón o con Senan. En Chagres, por ejemplo, hay zonas rojas, como lo hablábamos, que mucha gente dice y se preocupa y dice, ¿ahora qué va a pasar? ¿Va a venir minería ilegal? No va a venir minería ilegal. Hay minería ilegal en Panamá desde hace mucho tiempo y en muchas áreas protegidas que son muy importantes. Estamos hablando de Arienta, estamos hablando de Chagres, estamos hablando de áreas de Donoso también, estamos hablando de áreas que hay campamentos de más de 100 personas. Y muchas veces yo recuerdo, imagínate, al principio de los 2000 a partir de 2004, se hacían operativos y cuando llegaban los operativos, estaban los campamentos saliendo humito de las ollas, pero no había nadie. Entonces ahí vienen muchos retos en temas de cómo vas a gestionar, asegurar que las actividades humanas, industriales, productivas puedan hacer su trabajo sin efectos o sin impactos tan negativos, pero cómo también vas a hacer el cumplimiento de la legislación y cómo vas a gestionar los recursos naturales en áreas tan remotas como las que estamos hablando en términos de territorio, ¿no? De áreas protegidas que son además muy extensas. Y hay una discusión también, Guillermo, en términos de cómo se custodian, cómo complementas la tecnología, pero con el recurso humano, porque tú puedes tener todo el monitoreo satelital, Guillermo, pero si tú detectas en tu monitoreo satelital que hay una actividad ilegal en un área, a menos que tú mandes un dron o un robot, tienes que mandar a alguien, tienes que mandar a guardaparques. Y en Panamá está sucediendo algo con los guardaparques que nunca han sido suficientes para el territorio que tienen que cuidar.
pero además de eso hay cada vez menos guardaparques. No hay relevo, no hay escuelas de guardaparques, no sé cómo se va a gestionar, pero hay un área en donde tú ves incluso otros países, son rangers, en plan película, van con armas y todo, y aquí en Panamá, pues no necesariamente es así, le falta mucho fortalecimiento. Esa es una área que a mí me intriga, cómo se va a gestionar en esta nueva administración, cómo vas a asegurar que realmente el patrimonio natural y del país se pueda conservar, pero también puedas trabajar con las comunidades que dependen de esas áreas y dependen de esos recursos, porque tampoco puedes empezar a sacar las áreas protegidas no son museos, no son museos de preservación, son activos y son patrimonio del país y las tienes que gestionar de una forma adecuada. Áreas que pueden ser o que deben ser protegidas porque tienen un atributo muy particular, Guillermo, imagínate, una pero hay otras que tienen otros usos. ¿Cómo vas a satisfacer esos otros usos en conjunto con las comunidades que dependen de ellos, pero también con el resto de la sociedad? Y hablábamos, por ejemplo, de turismo. ¿Cómo vas a potenciar, por ejemplo, el ecoturismo? ¿Cómo las áreas protegidas pueden seguir siendo un atractivo para esos turistas que llegan a Panamá? También lo comparaba mucho con Costa Rica. O sea, ¿qué vamos? Hay tantos temas que en temas de estrategias y de colaboración con otras instituciones que estamos a la expectativa de ver cómo se va a gestionar esa agenda y esas prioridades que va a empujar esta nueva administración en temas ambientales. Oye, y Natalia, pero ya que hablas de tanta legislación, ¿hay legislación para poder reorganizar el tema de la vigilancia? Porque es que yo creo que, seamos honestos, Natalia, ya estamos en el año 2024. Eso de tener vigilancia con un tipo parado en medio de la nada, ya eso es en otra época. El Ministerio de Ambiente tiene que modernizarse, tener cámaras, radares, incluso drones donde se puede hacer vigilancia y en áreas que evidentemente ya están identificadas como sitios donde se hace minería ilegal, donde se destruye manglar, donde se caza ilegalmente, donde se quema. Pero están identificados, Natalia. Tampoco es que ¿me entiendes? No estamos hablando de las estepas rusas, ni del área, ni de Canadá. Estamos hablando de Panamá. O sea, nosotros debíamos poder dominar el monitoreo del país, creo. Yo estoy de acuerdo contigo. Las amenazas y las presiones están mapeadas y estamos en un país que es pequeño. O sea, tú llegas de frontera a frontera el mismo día. Entonces, no es algo que es un tema de tienes que abordarlo de una forma estratégica, incluyendo el tema de tecnología. Como tú dices, hay muchísima tecnología que apoya la gestión de observar, monitorear, supervisar y fiscalizar. También tienes un montón de instrumentos. Por ejemplo, el ministerio tiene la potestad para poder contratar auditores externos, inspectores externos, concesionar, por ejemplo, áreas críticas en temas de industrias que son sumamente complejas, ¿cómo las voy a supervisar? O cómo voy a supervisar, por ejemplo, áreas de remotas. Como ese tema de inspecciones, de fiscalización, de auditorías, tanto de la forma como son las auditorías que todos conocemos, que son de tercera parte, obviamente una empresa no se puede auditar a sí misma y el ministerio entra en rol de evaluador, no hace la auditoría como tal, pero sí tiene muchas herramientas para poder suplir cualquier debilidad que tengan a lo interno del Ministerio de Ambiente en términos de implementación de la ley. Además, también tienes toda una red de colaboración con distintas instituciones en las cuales tú te puedes apoyar, pero se requiere una estrategia, se requiere recursos y se requiere también el interés de poder hacerlo de una manera que sea efectiva. No hay recursos o no hay personal, como tú bien dices, para estar en todos los metros cuadrados que tiene o todos los kilómetros que tiene las áreas protegidas y además de eso, fuera de las áreas protegidas, el tema de bosques, el tema de cuencas geográficas es también responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿cómo vas a fortalecer los municipios locales? ¿Cómo vas a apoyar, por ejemplo, en temas de descentralización? Los municipios por ley también deberían tener unidades de gestión ambiental dentro de su estructura. Entonces, ¿cómo vas a apoyarte con los diferentes esquemas, instituciones, regulaciones? Pero el ministerio tiene todas las
las herramientas necesarias, Guillermo, incluyendo la posibilidad de hacer concesiones dentro de áreas protegidas parciales o totales para sistemas de administración. Hay concesiones en estos momentos en áreas protegidas para actividades económicas, como por ejemplo en el caso de Changuinola para hidroeléctricas o en el caso de Donoso para la minería. Ese tipo de herramientas te permite también gestionar recursos directamente para esas áreas protegidas. Pero nuevamente, si no tienes un equipo sobre el terreno o en la institución o en otro tipo de plataforma que se asegure que todo se está haciendo de la manera correcta, que se están haciendo las inversiones, que todo el mundo está cumpliendo, que tú tienes que dar $1.000.000 anuales por la concesión administrativa que tienes del área protegida. Bueno, ¿dónde está tu millón? Que se te olvidó objetivo, no es como tú quieras, es acumulativo, tienes que pagarlo. Esa es parte de la supervisión también, incluyendo el tema de cazadores. Hay cazadores dentro de áreas protegidas, Guillermo, poniendo en riesgo no solamente las comunidades que están aledañas, sino cualquier turista. Imagínate, tú vas caminando por el Parque Soberanía feliz de la vida y de repente te topas con un cazador en esa área. Entonces, hay muchos desafíos en cuanto a lo que es el tema de aplicación de la legislación y a veces siento que el ministerio pasa muchos casos a la Fiscalía Ambiental como para no gestionarlo ellos. Y no debemos olvidar que tienes la Fiscalía, que es la que ve todo el tema de delitos, pero también hay un sistema administrativo donde el ministerio puede investigar, puede suspender actividades, pueden sancionar hasta por $1.000.000 y si pasa o sobrepasa $1.000.000 va al Consejo Nacional del Ambiente si no lo he dicho de manera incorrecta, donde también supera el $1.000.000 de sanciones. Entonces creo que toda esa parte es importante tenerla en vista como una estrategia de cómo vas a abordar el cumplimiento de la ley y la aplicación de la ley. No es hacer leyes por hacer leyes, y tenemos un montón. Ya te digo, tú pateas una piedra y te sale una regulación ambiental que te puede servir para enmarcar alguna actividad irregular o ilícita que se está dando en un área. Y a mí me gustaría ya también el mensaje, ¿no? De también estos temas son importantes verlos en el contexto de también, no sé si de las celebraciones, pero también hay hitos en donde estos temas se deben hablar más y se deben darle más visibilidad. Y mañana es el 5 de junio, Guillermo. Y el 5 de junio se celebra todos los años el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en Panamá, mañana tienes un programa interesante, en la tarde va a estar Jessica John de PNUD también, creo, en Cinco Mentes, hablando, ando medio brava, pero digo que, oye, entonces acá, ¿cuándo vienes, no? Pero bueno, pero sí es el Día Mundial del Medio Ambiente y el tema precisamente se centra, Guillermo, en nuestras tierras, nuestro futuro, somos la generación de la restauración y está asociado mucho en el tema de la necesidad de restaurar las tierras, de tenerlas de certificación y fortalecer la resiliencia en nuestros ámbitos. Y acabo de ver, Guillermo, una noticia donde acabamos de pasar por una sequía. Ahora no sé si vamos a estar como el nuevo ciclo, no sé si los pronósticos con el tema de la niña y las posibles inundaciones, pero también acabo de ver la noticia de que ahora se espera una temporada excepcional de huracanes en el Atlántico Norte y también es ver de qué forma a nosotros nos vamos a preparar y cómo nos vamos a gestionar. Entonces, tenemos muchos desafíos, Guillermo, en donde nosotros tenemos que, como ciudadanos, también estar muy atentos y muy pendientes porque todo nos afecta. Cualquier tipo de inundación o lluvia torrencial en Panamá no solamente puede acabar en tragedia, sino que impide la circulación, te afecta en el tema de suministro eléctrico, te afecta en los sistemas educativos también cuando tienes que paralizar días de clases por eventos de desastres que se puedan ocasionar. Entonces creo que es bien importante prestar atención y aprovechar también estos días de celebración para seguir insistiendo en la importancia de una gestión ambiental adecuada y de apuntar a un desarrollo sostenible. No son celebraciones de Naciones Unidas, porque la gente piensa, Guillermo, yo no sé por qué, que Naciones Unidas es un país. El sistema de Naciones Unidas está conformado, por ejemplo, la Asamblea, que es el órgano más importante, está conformado por los 193 países
que conforman el sistema, que conforman las Naciones Unidas. O sea, son los países los que toman las decisiones y las decisiones que se adoptan ahí nos benefician o nos deberían beneficiar si entendemos que los estados están mirando por el beneficio de sus países y de su población, deberían beneficiarnos a nosotros. Pero mañana es esa celebración y vamos a ver qué sucede con esta nueva gestión del Ministerio de Ambiente y todos esos desafíos que tienen tanto locales como internacionales. La verdad es que, bueno, ojalá entendamos. Me gustaría, yo no tengo nada contra la señora que está dirigiendo el Instituto de Hidrometeorología, pero yo creo que ella debe, no sé, dar un paso y quedarse en la asesoría y poner a alguien joven que entienda la tecnología. No puede ser que nosotros sigamos viendo los reportes meteorológicos como los decía el FAT Fernández. Ahí, esos muchachos lo único que les hace falta es la cerveza en el escritorio, el cigarrillo y la antena de la radio esa que usaba, y que porque ha reemplazado el mapa de Panamá de Tommy Guardia una pantalla LED con los mismos mapas. Nosotros en el año 2024 debemos saber dónde va a llover, cuándo va a llover. O sea, es un servicio 24 horas para que la gente esté enterada, para que el productor pueda saber qué hacer y que no salga alguien como yo vi ayer en las noticias diciendo, es que el repollo va a aumentar de precio porque le cae la lluvia. Si tú le dices al productor, oye, a partir de tal semana va a comenzar a llover, ya él sabe qué tiene que hacer con la cosecha, ya él sabe qué tiene que... Pero no puede ser que yo esté mirando ay, mira, va a llover, mira, va a llover. Y llovió y se me mojaron el repollo. Súbele el precio. Y entonces, ¿para qué tenemos el Instituto de Hidrometeorología? Tirar el repollo allá, pues. ¿Me entiendes? Así que, ya que estamos en la onda joven, pues que alguien se encargue de eso y lo haga bien. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? No solamente el relevo es necesario y que traer nuevas ideas para avanzar en este mundo, sino esa red de colaboración entre los países. O sea, hay tanto avance en el tema de tecnología, Guillermo, y con todo lo que las plataformas de comunicación y las reuniones que se dan presenciales, tú puedes agarrar también y ver qué se está haciendo en otro país, cómo lo puedo adaptar a Panamá, cómo podemos desarrollar esto, qué inversiones necesito para esta tecnología, cómo puedo activar mejor las alertas tempranas, tanto para los productores como, por ejemplo, las poblaciones. No tenemos que esperar a que ya suceda o decir, pero es que yo lo mandé por Twitter. ¿Cómo que la gente no lee Twitter? Es que al panameño no le gusta leer Twitter. O sea, hay diferentes herramientas que puedes comunicar, pero es algo tan importante que tú necesitas saber cuál es tu estrategia para que esa información que tú generes llegue al mayor alcance posible de audiencia y de población que la necesita, ya sea productores, mira, no solamente temas de productores, también de comercio, todo para construir, para sembrar, para cosechar, para desplazarte, Guillermo, en un momento dado, para tomar precaución en áreas que son vulnerables a deslizamiento o que son vulnerables a inundaciones. Entonces, ¿cómo tú puedes, incluso para temas de turismo, incluso tú ves los hoteles en Cancún o en México, donde esté el problema de los sargazos, y ya tienen cámaras para que la gente vea cómo está el tema de los sargazos, cuáles son las temporadas donde puedes ir, cómo puedes, o sea, información, Guillermo, pero también lo tienen que generar. Y ahí me quedaría con el tema que a veces pensamos que cambiándole el nombre a las instituciones por sí solas van a funcionar. Y eso no es así. Es un avance muy importante la creación de este instituto, pero hay que ponerlo a funcionar de la manera correcta y no como si fuera un departamento o seguir haciendo un departamento de TESA. Yo hasta me pregunto, ¿dónde están ubicados este instituto? Porque no lo sé, entonces no sé si sigue estando dentro de las instalaciones de TESA, sigue funcionando como un departamento de TESA. Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los planes para este instituto y cómo lo van a poner a funcionar? Hay tantos dispositivos de temas de satelitales, Guillermo, que dan información en tiempo real, que yo todavía no entiendo por qué Panamá no podemos hacer algo similar a lo que hay en otros países
países, porque existe, tú ves países de África, ves países de Centroamérica y tú dices, ¿cómo es posible que nosotros teniendo el canal de Panamá, todos los ingresos que tenemos, todos los recursos, somos el país ya que nos consideran incluso país de renta alta, Guillermo, y nosotros vamos a instituciones que no tienen ni siquiera computadora y que todavía te siguen copiando a mano las cosas? ¿No? Sí hay un reto importante en la transformación y aprovechamiento de la tecnología y sobre todo en temas de inteligencia artificial dentro del el apartado gubernamental para que mejoren los servicios y puedan asegurar su trabajo de supervisión. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Natalia, ¿te parece? Sí, vamos a continuar hablando de lo que viene del Ministerio de Ambiente. Por ahí seguimos gestionando y vamos a tener diferentes personalidades dentro del programa que nos van a contar un poco cómo es su visión y cómo perciben los cambios que se requieren en las instituciones con este nuevo cambio, que ya queda, ¿qué? 3 semanas, Guillermo, Así es. para la nueva, bueno, casi un mes queda para la nueva administración. Así es, Natalia, John. Nada, nos hablamos la próxima semana. Te mando un beso y un abrazo. 9:03 de la mañana. Dile sí a vivir tu próxima aventura. Ven al Hotel Grande Cameron Panamá y vive la mejor experiencia al estilo todo incluido con All Inclusive Plus desde $105 por persona por noche. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Disfruta de la exclusividad a otro nivel con desayunos y almuerzos en restaurantes privados, bebidas premium ilimitadas, zonas de bar y piscina exclusiva, minibar con reposición diaria y mucho más. Llama ya al 821-11, 821-11. Validar fechas, términos y condiciones en www.decameron.com.